Y curiosos, este es un video que desde hace mucho tiempo me habían pedido en el canal y si bien no es un tema nuevo, quiero recordarles que aquí mi intención es ayudarle tanto a las personas que están al día en el mundo de la tecnología como a aquellas personas que quizás todavía no han encontrado a alguien que les explique con calma y de manera pues un poco más coloquial algunos conceptos básicos y servicios de la tecnología. Así que si ustedes conocen a una persona que tenga algún negocio, que sea emprendedor o no sé, que de alguna forma pudiera sacarle provecho a esta versión de WhatsApp, pues entonces yo más que encantado de poderles platicar y ojalá después de ver este video pueda hacer un cambio en su emprendimiento. Amigos, los invito de verdad a suscribirse a mi canal porque no solamente trata de reseñas de productos, sino también para poder aclarar este tipo de cositas, que de verdad ojalá este video pueda llegar a las personas correctas. Quizás todos ya han escuchado hablar de WhatsApp Business, ¿no? Que es esta variante que es completamente oficial de WhatsApp. La aplicación de mensajería que utilizamos todos, que es la que tiene más millones de usuarios a nivel mundial. Y sobre todo mencionar eso, que es oficial, porque quizás por ahí también habrán escuchado hablar en algún momento o en internet de WhatsApp Plus y que tiene muchas funciones y que no sé qué. Solamente les quiero recordar que WhatsApp Plus no es una versión oficial de WhatsApp y tiene pues algunos riesgos. Muchos beneficios, definitivamente hay muchas cosas que se pueden hacer en esa aplicación, pero también hay cosas que antes de empezar a utilizarla, pues debes tomar en cuenta. Si les gustaría que hiciera un video también de qué se trata WhatsApp Plus, déjenme saberlo en los comentarios y lo desmenuzamos igual que vamos a desmenuzar esta versión WhatsApp Business. Pues bueno, para empezar, esta aplicación se descarga directamente desde la tienda de aplicaciones tanto de Android como de iOS. Es completamente gratuita, no tienes que pagar ni suscripción, ni servicio mensual, ni nada por el estilo. A diferencia de WhatsApp normal, en donde pones tu foto de perfil y tu nombre, en WhatsApp Business lo que haces es crear un perfil de negocio. Con lo cual, pues obviamente una imagen atractiva, ya sea de logo o de tu negocio, puede ayudar a que sea más vistoso, pero también, pues obviamente le puedes agregar información extra como el sitio web de tu negocio, por ejemplo, horarios de atención, dirección o correo electrónico, cualquier método de contacto, porque pues al final es tu negocio y lo que todos queremos cuando tenemos un emprendimiento es vender. Para poder evitar estafas y que de pronto yo me invente que tengo una tienda en línea y me dedique a estafar personas, estos perfiles se pueden verificar para que las personas y tus clientes tengan la tranquilidad de que se trata de un negocio real y no de alguien que se esté tratando de aprovechar. La intención de WhatsApp con esta versión es poder facilitarte la vida lo más que se pueda, por eso hay varias acciones que están automatizadas para que no tengas que estar pegado tú todo el tiempo al teléfono respondiendo. Si tienes una persona en tu negocio que te ayuda con eso, pues qué mejor. Pero también te puede ayudar a optimizar mucho los tiempos si, por ejemplo, programas un mensaje de bienvenida para que cada vez que alguien escriba a tu negocio se sienta más personal, más real. Pues obviamente la atención al cliente es básica. También puedes hacer atajos para preguntas frecuentes, como dónde se encuentran ubicados, cuál es el horario, tienen envíos, por ejemplo, a nivel nacional. Ya sabes, lo que sabes y vas identificando que la gente más te va preguntando, pues programas una respuesta automática para que cuando la gente te escriba, automáticamente la aplicación responda y no pierdas a ese cliente porque a lo mejor en ese momento estabas atendiendo otro asunto. También puedes programar respuestas cuando estás ausente. Si de pronto tú tienes muy claro que después de las 6 de la tarde o los fines de semana no trabajas, puedes programar esas respuestas para que de una forma un poquito más personal y atenta las personas que te escriban sepan pues que no son horarios en los que tú trabajas o que a lo mejor estás de vacaciones o que temporalmente estás cerrado por alguna situación de remodelación o cualquier cosa, pero mejor que tengan una respuesta a que no obtengan nada, porque si no, pues uno se pone del otro lado y como cliente dices, ni me pelan, seguramente a lo mejor el negocio ya ni existe. Otra ventaja que te permite esta aplicación es el poder mandar catálogo de tus productos o servicios, digamos, de una forma distinta. No es lo mismo mandar un PDF directamente a través de una cuenta normal de WhatsApp a que, por ejemplo, las personas puedan consultar el menú de un restaurante
o el catálogo de una tienda de ropa a través de las herramientas que ofrece esta versión como de negocios. Y la otra ventaja es que también muestra algunas gráficas o estadísticas muy generales, como por ejemplo tasa de índice de respuestas, mensajes enviados versus recibidos, cosas por el estilo que a lo mejor podrían ayudar a mejorar el negocio. Y bueno, la ventaja es que dependiendo del tamaño de la empresa y de la cantidad de mensajes que recibas, también existe una opción para poder, digamos, integrar mayor capacidad a este tipo de plataformas, y que si de verdad tienes muchísimos clientes y de pronto le empieza a ir muy bien al negocio, puedas responder justamente la demanda de tantas personas escribiendo. Entonces, con esto queda claro que el público objetivo de esta versión de WhatsApp es cualquier persona que, por ejemplo, tenga un emprendimiento. No importa si es tu propia marca, si estás empezando, si apenas tienes un catálogo y un stock pequeño de productos, si de pronto ya eres un emprendedor con una pequeña, bueno, más bien como una mediana empresa, también te funciona bastante bien. Y bueno, ya a pues niveles muchísimo más grandes, como te decía, pues ya se puede hacer una adaptación a través de CRM. Algunas consideraciones que debes tomar en cuenta es que WhatsApp Business se puede utilizar en el mismo celular en donde tienes tu cuenta personal. De esta manera no necesitas tener dos celulares, uno personal y uno de trabajo. Si quieres hacerlo de esta manera, obviamente, no hay ningún problema, pero si no te quieres complicar la vida, que sepas que como son dos aplicaciones distintas, no importa que vivan en el mismo teléfono. Lo único que debes tomar en cuenta es que tu celular, un mismo celular, no se puede utilizar como número personal y como número de negocio. Y la verdad es que eso pues hasta es una ventaja. Pero lo aclaro quizás para las personas que apenitas van empezando y que a lo mejor dicen, pues que me contacten a mi número personal. Pues ojalá que crezcas tanto que eventualmente te des cuenta que es muchísimo mejor tener un número para cada cosa. Lo segundo que debes de tomar en cuenta es que también WhatsApp pues está vigilando que se cumplan ciertas reglas. Y una de ellas, y la más importante, es que cuida muchísimo que no haya spam o publicidad invasiva para los usuarios. Entonces, ten mucho cuidado con cómo manejas los mensajes para tus clientes. Lo ideal sería que sean ellos los que utilicen este canal para buscarte a ti, porque si de pronto tú un día decides enviarle una promoción o algo por el estilo masivamente a todas las personas, te podrían bloquear el número o el acceso a servicio de WhatsApp Business. Y por último, si bien al principio te dije que este servicio no tiene extra, solamente considera que lo que te mencionaba hace un ratito de que cuando ya es una empresa muy grande, pues entonces digamos que esa adaptación a sistemas CRM para atender una gran demanda de clientes, eso sí ya tiene un costo aparte, pero si quieren de eso, pues les puedo platicar a un nicho más específico en otro video. Espero que este video haya sido breve y conciso para todas las personas que están buscando esta herramienta. Si quieren que haga un tutorial específicamente de alguna de las funciones de este servicio, me lo pueden decir, me pongo a trabajar en ello, y ya sea aquí en el canal de YouTube o a través de mis redes sociales les voy compartiendo tips, porque pues la intención es que este 2025 y los que vienen sea el año en el que por fin echan a andar ese emprendimiento. Y bueno, si yo voy encontrando más aplicaciones y más servicios en donde el mundo de la tecnología puede facilitar ese proceso, créanme que lo haré. Soy Charlie P. No se olviden de suscribir al canal y nos vemos aquí con video nuevo.